Bienvenidos a este cuarto aniversario de Mujeres Intencionales. Estamos felices, estamos gozosos de que Dios nos ha permitido cumplir ya 4 años de mujeres y es algo por lo cual le damos gracias a Dios. Quiero compartirte en esta noche un texto que Dios nos dio cuando empezamos este ministerio de Mujeres Intencionales y está en Hebreos 6:10 y dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Hermanas, mujeres intencionales, hombres intencionales que también se han unido a este ministerio, queremos decirle que Dios es quien respalda siempre el trabajo que haces para Él. Y en esta noche vamos a estar viendo un tema sobre permanecer. ¿Por qué es tan importante permanecer? Y vamos a tener una invitada especial, nuestra hermana Irma López, pastora, nos va a platicar un poquito sobre su testimonio y entrar con el capítulo. ¿Te parece? Entonces, comenzamos. Saludos a todos los que se están conectando y damos gracias a Dios por este aniversario que Dios nos permite llegar. Y bueno, hermana pastora Irma, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y cuando pensábamos en este tema de mujeres intencionales, ¿quién podía estar con nosotros? Yo recordaba su trayectoria, estar al frente de una iglesia no es nada fácil. Y ya el tiempo que lleva y que para mí ha sido una bendición no tan solo verla a usted, sino trabajando junto con su familia, con sus hijas, sus hijos y sus nietos también, y es un regalo hermoso de Dios, ¿verdad? Así es. Y nos gustaría saber, hermana Irma, ¿cómo fue que usted llegó al pastorado en esta iglesia? Bueno, pues primero, buenas noches, es un placer estar aquí con mi hermana Leti. Ella siempre ha cooperado con nosotros, siempre ha estado dispuesta. Y bueno, pues yo estoy también muy agradecida de que me haya invitado. Bueno, hermana, pues hace 13 años, pues todavía estábamos mi esposo y yo trabajando en la iglesia. Él era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y ya hace 3 años el Señor lo llamó a su presencia. Cuando Él lo llamó a su presencia, pues a veces pensamos que las cosas son como nosotros queremos. Pero Dios tiene grandes planes para nosotros, planes que uno ni imagina. Así ha sido el Señor conmigo hasta el día de hoy. Yo pensé, bueno, pues igual y me regreso a la iglesia madre, igual y pues busco otra iglesia por donde yo vivo, porque me queda muy lejos la iglesia de Jerusalén. Pero el Señor tenía otros planes. Cuando yo vi a los hermanos tristes, pues no sé, también en su mente qué había. Les dije, hermanos, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes mientras envían a un pastor. Entonces me habló mi pastor, David Enrique Solín, y me dice, por el momento, pues yo creo que es bueno que tú estés ahí, porque pues ya no está su pastor, mis sobrinos ya no tienen a su padre, tú no tienes a tu esposo, entonces moverlos de ahí, pues no. Yo creo que te quedas ahí un tiempo. Y dije, bueno, pues sí, me quedo un tiempo, ¿verdad? Aquí esperando que llegue un pastor. Pasó un poco de tiempo, recibí otra llamada. Me dice, mira, yo he estado orando al Señor, pero el Señor no pone nada en mi corazón. Entonces, pues yo creo que ahí te quedas mientras el Señor nos dice algo. Y pues esperando que el Señor dijera algo, son 13 años. 13 años que hemos estado ahí, que Dios nos ha mostrado su fidelidad, su amor, que mis hijos están ahí trabajando y ahora es una gran bendición que mis nietos también estén ahí trabajando para la honra y gloria de Dios. Ay, gracias a Dios. ¿Y cuánto tiempo entonces lleva, hermana, ya en el pastorado? 13 años, hermana. 13 años. 13 años, como le decía, en los cuales el Señor nos ha respaldado grandemente. Cuando mi esposo se fue, la iglesia se quedó inconclusa, en construcción, y también ahí el Señor nos ha sostenido y pudimos, nunca se termina la construcción, pero antes teníamos la iglesia abajo
y no teníamos comedor. Ahora tenemos la iglesia arriba y comedor abajo, y pues el Señor siempre respaldándonos. Amén. Pues sin lugar a duda, esto nos habla de, para lograr esto, hay que permanecer. Claro, ¿verdad? que hay que permanecer, como le decía, yo decía, bueno, pues creo que hasta aquí terminó mi misión, ¿verdad? Como ayudante de mi esposo, hasta aquí terminó. Pero como le digo, el Señor tiene planes para nosotros, planes que nosotros a veces no. Cuando pasó eso, yo dije, pero ¿cómo voy a hacer? Hay hermanos grandes que pues yo les tengo respeto, ¿cómo les voy a decir hagan esto, vamos a hacer aquello? Pero el Señor me ha respaldado, hermana. Esos hermanos se unieron a mí. Hermana, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que vamos a seguir la construcción. Pues yo creo que vamos a seguir con eso. Y yo, Dios mío, ayúdame, porque pues ¿cómo voy a mover todo esto? Pero no he sido yo, ha sido Amén. el Señor. Y en lo personal, el Señor ha sido maravilloso conmigo. Gracias a Dios. Me aferré a Él y nunca pensé en declinar, sino al contrario. No importaba las situaciones, porque siempre pasamos situaciones, pero el Señor en su palabra dice que Él es el esposo de las viudas, Amén. el padre de los huérfanos. Amén. Y hasta el día de hoy el Señor también me ha respaldado en mi vida personal. Gracias a Dios. Y bueno, entramos a la prédica, nos va a compartir la hermana, Mujeres Intencionales Permanece. Adelante. Señor, en esta hora, Padre, te suplico que seas con nosotros, que tu Espíritu Santo sea el que guíe este momento, que ponga palabras en mi boca y que tú hables, Señor, a aquellos que necesitamos de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, no la mía, Padre bendito. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15 y le vamos a dar lectura del 1 al 8. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, qué importante es permanecer en el Señor. El Señor hablaba en parábolas a las personas para que pudieran entender una verdad espiritual que Él quería explicar. ¿Y qué es una parábola? Es algo que es una comparación o una semejanza. Y en esta ocasión el Señor nos compara con la vid. Quizás para nosotros no sea tan claro estas palabras, porque no nos dedicamos a la labranza. Pero en aquel tiempo la mayoría de las personas se dedicaban a la labranza. Entonces ellos podían entender perfectamente de qué les estaba hablando el Señor Jesús. La vid es una planta de la cual proceden las uvas, y de las uvas procede el vino y las pasas. Esa es la vid. Entonces aquí el Señor nos quería dar un mensaje que pudiera llegar al corazón y que llegue al corazón de las personas y podamos ponerlo por obra. Muchas veces escuchamos la palabra, pero se nos olvida. Pero cuando el Señor aquí nos habla por parábolas y podemos recordar la vid y podemos recordar eso, nunca se nos olvidará. Entonces, en este tiempo, como le digo, no nos dedicamos a eso. Pero ahora podemos entender qué es la vid. La vid es una planta que nos da uvas. ¿Cuáles son los pámpanos? Los pámpanos son unos brotes que le salen
y de esos brotes salen las ramas, las uvas. Entonces, él nos está diciendo eso. Yo quiero que estén junto a mí, que permanezcan en mí, para que yo pueda darles una vida nueva. ¿Qué hace cuando las ramas se desprenden de la vid? ¿Qué pasa? La vid se seca. Pero cuando permanece en la vid, entonces lleva fruto. ¿Por qué? Porque la vid lo sustenta. Y el Señor aquí nos está diciendo, permanezcan en mí, porque yo soy la vid que les voy a dar vida, y una vida nueva. Porque Él es, dice, la vid verdadera, y sin mí nada podéis. Y es verdad, hermanos, cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nos desprendemos de la rama, no somos nada. Pero cuando permanecemos en la rama, el Señor nos sustenta y nos da una vida nueva, una vida abundante. Y qué hermoso, hermanos, que podamos estar pegaditos hacia el Señor, aferrados al Señor, porque Él es el que nos va a sustentar. Él es el que nos va a llevar a donde Él quiera que nosotros podamos llegar. Entonces, por eso el Señor quiere que permanezcamos en Él, porque el Señor tiene propósitos para nuestra vida. Pero si nosotros nos separamos, no vamos a poder cumplir esos propósitos. Y los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida son mejores que los que nosotros tenemos. ¿Y qué pasa cuando no podemos lograr esos propósitos? Nos frustramos y nos sentimos fracasados y nos sentimos solos, porque a veces no nos hemos dado cuenta que nos hemos desprendido del Señor. Por eso debemos estar siempre alerta. Hay personas inconstantes que no saben permanecer, que tienen planes, que tienen propósitos, pero como son inconstantes, cuando pasa el tiempo y esos planes no se realizan prontamente, abandonan el proyecto. No, hermanos, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es seguir adelante, seguir el camino que el Señor nos ha trazado. Primera de Corintios 15:58 dice, así, hermanos míos y amados, estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. No importa las circunstancias, nosotros debemos permanecer siempre, aferrarnos a Él, aferrarnos a sus propósitos, porque sus propósitos son mejores que los de nosotros. Y sus propósitos, si nosotros nos aferramos a Él, agarramos un camino recto. Pero cuando nos separamos de Él, empezamos a dar curvas y retrasa esa llegada a lo que nosotros queremos o que el Señor quiere para nosotros. Entonces debemos estar siempre creciendo en la obra del Señor, permanecer. Qué importante es permanecer. ¿Qué significa permanecer? Dice, sin mutación, en un mismo lugar o en un mismo estado. Los grandes hombres de la historia que han triunfado porque han permanecido, hermanos. Quedan en la historia por su permanencia en aquella visión que ellos han tenido, en aquel propósito que ellos han tenido. Han sido intencionales. Nosotros también debemos de ser intencionales y permanecer, ser constantes. Como les decía, una persona inconstante no permanece y rápido olvida los propósitos. Pero nosotros debemos mantenernos siempre firmes para llegar a un final. Más adelante vamos a ver cuál es ese final. Estén atentos, hermanos. Algunos cristianos por momentos caminan con el Señor, pero al poco tiempo dicen, creo que esto no es para mí, y se van. ¿Y qué pasa con esas personas que no permanecen? El texto que leíamos, el capítulo que leíamos, dice que se secan, porque se desprenden de la... No sé si a usted le ha pasado en la calle, luego cuando vamos caminando y nos encontramos con una
persona que tiene su carita triste, su carita marchitada. Y decimos, pues es una persona joven. ¿Por qué tiene su carita triste? ¿Por qué está marchita? Porque se ha desprendido de las ramas y no hay quien la sustente. Yo cuando veo a esas personas en la calle y tengo la oportunidad de acercarme a ellos, les sonrío. Hay veces que ni me sonríen ni se voltean, pero si hay la oportunidad que haya de platicar, a lo mejor les digo, Dios te ama. Dios te ama, no tienes por qué estar triste. Y podemos dar el mensaje, hermanos, porque esos frutos también nosotros tenemos que darlos, porque un día llegaremos a la presencia del Señor y nos va a preguntar cuáles son tus frutos, y debemos presentarnos con frutos delante del Señor. Por eso permanecer es importante, hermanos. El permanecer en el Señor es un llamado a la comunión con Él. Tengamos comunión, que todos los días podamos estar en su presencia, llevándole, ¿por qué no?, nuestras necesidades, pero también nuestras alegrías, también nuestra alabanza, ¿verdad? A Él le agrada que nosotros le alabemos por quien Él es, no por lo que nos da. Eso es aparte, el Señor nos da todo, pero debemos alabarle por quien Él es. Él es santo, Él es puro, Él es grande, Él es amor, Él es misericordia. Bueno, podemos decir, y no acabamos de todo lo que Él es. Por eso debemos buscarle cada día. Él nos llama a tener esa comunión, porque como les decía, Él tiene propósitos para nuestra vida, y solamente apegados a Él, permaneciendo en Él, podremos llegar a esos propósitos que Él tiene. Nuestro permanecer no debe ser por nuestras circunstancias. ¿En qué circunstancias me encuentro y por eso voy a permanecer? No, hermanos. Y no les voy a decir que nosotros no hemos pasado circunstancias difíciles. Claro que hemos pasado circunstancias difíciles, pero les voy a decir cuál es la diferencia. Cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles sin el Señor, sin los nutrientes que el Señor nos da, nos secamos. Pero cuando pasamos esas circunstancias tomadas de la mano del Señor, aferradas a las manos del Señor, entonces el Señor nos dice, tranquilos, no pasa nada. Me recuerdo cuando me dio COVID, todavía no había nada que nos pudiera ayudar. No había vacuna, no había nada. Fue una situación muy difícil. Llegó un momento en que yo le dije, Señor, perdona mis iniquidades, perdona todo lo que yo te haya fallado y toma mi vida. En ningún momento le dije, Señor, pero ¿por qué me está pasando eso si yo te busco? Porque a veces así somos, o así soy yo a lo mejor. Pero en ese momento yo me aferré al Señor y no le dije por qué, sino le dije, Señor, te entrego mi vida, ya no puedo más, porque esa enfermedad nos agotaba, nos dejaba sin fuerzas, el corazón se agitaba de tal manera que parecía que nos iba a dar un infarto, o que ahí en un momento nos iba a dar algo. Entonces eso nos agotaba, y yo le dije, Señor, perdóname mis ofensas, porque de una u otra manera siempre hay ofensas, aunque dice, mientras estemos en esta carne, pues a veces, ¿verdad?, nos pasa. Y le dije, Señor, perdona y toma mi vida. Y el Señor me dijo, no, todavía no. Me dijo, esfuérzate, porque yo te tengo tomada de mi mano. Así actúa el Señor cuando nosotros nos aferramos a Él y no buscamos las circunstancias. Si el Señor me fue fiel en algo que yo le pedí a mi manera, porque el Señor siempre es fiel, pero a mi manera, entonces yo digo, el Señor no es fiel porque no me da lo que quiero y me voy. No, hermanos, el Señor sabe, conoce nuestra vida, conoce el pasado y conoce nuestro futuro. Y me dijo, no, todavía no, esfuérzate. Y cuando el Señor me dijo, esfuérzate, yo tomé fuerzas nuevas y me aferré a Él
Y aquí estoy para gloria de su nombre, para dar testimonio de Él, que Él siempre está con nosotros y de ese modo nosotros tenemos que estar siempre con Él, no importando las circunstancias que nosotros estemos pasando. Si pasamos por circunstancias es porque el Señor nos quiere enseñar algo. ¿Y para qué nos quiere enseñar algo? Para que nosotros apoyemos a los demás cuando estén en esas circunstancias. Esos también son frutos, hermanos. También Él quiere que tengamos el fruto del amor, de la paz, de la mansedumbre. Qué difícil a veces la mansedumbre, ¿verdad? Cuando nos dicen algo que no nos agrada, pero tenemos que recordar, el Señor está conmigo. Por eso debemos aferrarnos a Él. Y en el 6 dice, el que en mí permanece, el que en mí no permanece será echado fuera. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Que un día el Señor nos diga, fuera, si no permanecemos en Él. Tenemos que permanecer en Él, no importa las circunstancias. Y la manera de conocer, de que la gente conozca, que es lo más importante, que nosotros somos cristianos, es cómo nos conducimos. No porque vamos a la iglesia, que podemos agarrar nuestra Biblia y ponernosla aquí para que todo el mundo la vea. Lo que tiene que ver las personas que no conocen al Señor son nuestros frutos. En mí hay mansedumbre, en mí hay amor, en mí hay paz. Que los demás vean los frutos que el Señor nos ha dado y que ellos anhelen también tener eso. Como si está pasando por esa situación y no se revela, ¿qué pasa? Le voy a preguntar. Entonces tendremos la oportunidad de dar el mensaje de salvación, el mensaje de amor para aquellos que están faltos de amor, que hoy en el mundo hay mucha necesidad de amor, hermanos. Como pámpano que lleva, en el 4 dice, como el pámpano no lleva fruto por sí mismo. El pámpano, si no está pegado a la vid, no puede llevar fruto. Entonces, si nosotros no somos verdaderos cristianos, no podemos llevar fruto. Tenemos que estar pegados al Señor. Tenemos que permanecer en el Señor para que entonces nosotros podamos tener esos frutos y reflejarlo. El Señor es lo que quiere, que nosotros reflejemos al mundo quién es Él. Si nosotros no reflejamos a Jesús en nuestra vida, no somos cristianos. Pero si estamos pegados a Él, claro que vamos a reflejar esos frutos. Todo aquel que dice permanecer en Cristo y no da frutos, no, es que no ha permanecido. Y el Señor dice en el versículo 16, yo elegí a vosotros y he puesto para que llevéis fruto. Para eso el Señor nos ha alcanzado, para que nosotros podamos llevar fruto. Jesucristo no nos ha alcanzado para ser un árbol otoñal, frondoso, que dé un poquito de sombra. No, el Señor nos ha llamado para dar ese fruto. Cristo desea que llevemos fruto, pero no poquito fruto. Dice, yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que permanezca ese fruto en vosotros. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor para un día llegar a su presencia. Para este camino que hemos recorrido, un día tengamos el éxito de verlo cara a cara, hermanos. Dios quiere que permanezcamos unidos a Él, que Él sea la vid, que nosotros seamos los pámpanos, que Él sea la savia que nos alimenta, que nos sustenta. Nosotros seamos mujeres y hombres también, ¿verdad? Intencionales. Que la intención de nosotros sea un día llegar a ver al Señor cara a cara. Que nos lleve a una vida final llena de éxito en el Señor, que nos lleve a una vida eterna con Cristo. Permanecer, siempre permanecer. Que Dios les bendiga. Qué hermoso mensaje hemos escuchado en este día. Un mensaje que nos hace
volver a recordar, volver a valorar la importancia de permanecer. Y que no solamente te ayuda a ver que tienes vida solamente en Él, porque separados de Él hay muerte. Y que no tan solo es una bendición personal, sino que vamos con nuestra familia, ¿verdad? Sí. Sí, qué importante es llevar a la familia también, ¿verdad? Sí. Siempre estar orando por ellos y animándolos, ¿verdad? A trabajar ejemplo. Y el ejemplo, dice las palabras, pues las escuchan, pero el ejemplo convence. Sí, completamente. Sí. Muchas gracias, hermana, por haber estado aquí en este día, y queremos hacer la entrega de este reconocimiento. Y dice, junio del 2024, este día reconocemos a la pastora Irma López, una mujer intencional. Y dice en Hebreos 6:10 NTV, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. De parte de mi mamá Norma Leticia, de parte de mí, Ministerio Mujeres Intencionales, el 4º aniversario. Le hacemos entrega de este reconocimiento, hermana. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos los que hacen partícipe o que son parte de Mujeres Intencionales, y sabemos que son mujeres, hombres intencionales, y pues gracias porque han permanecido y vamos a seguir permaneciendo por muchos años más hasta que Dios nos llame a su presencia. Sí, y hacemos una oración y damos gracias a Dios por este tiempo. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Señor. Gracias porque en tu corazón estaba el que llegara a estos 4 años, oh Dios. Gracias porque hemos visto también tu mano poderosa obrando en medio de nosotros. Muchas gracias te damos por la vida de mi hermana Irma, Señor. Gracias por este trabajo que ha estado haciendo, Dios, y que puede compartir, que para poder llegar hasta aquí ha sido a través de permanecer, Señor, pero en ti. Te alabamos, Dios. Sigue bendiciendo la vida de mi hermana, su ministerio, su vida, su familia, bendito Dios. Y gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este ejemplo de mujer intencional. Ayúdanos a nosotros a afianzarnos en ti, Señor, a poder permanecer en medio de las circunstancias. Y Padre eterno, que podamos tener en mente el llegar a estar en tu presencia, no con las manos vacías, bendito Dios. Te alabamos, te damos las gracias, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues les voy a pedir a los hermanos que pasen acá atrás, para que juntos digamos que nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Venga, hermano Jesús, que ha estado en la transmisión, si se agachan un poquito para que podamos salir. ¿Sí se ve? Y muchas gracias por estar en esta reunión. Y entonces todos hacemos pues esto, ¿verdad? Ya se lo saben. Y nos vemos en un capítulo más de Mujeres Intencionales. Dios les bendiga. Lluvia de corazones. Sí, lluvia de corazones.